Bienvenidos a una entrevista que vamos a tener acá, una conversación en el stand del Ateneo en el marco de la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿sí? Donde vamos a estar conversando con Julio Muti. Por supuesto yo ya le digo Julio porque, bueno, prácticamente somos amigos, como hablábamos antes. Que Julio es escritor, es investigador y es uno de los referentes más importantes a la hora de hablar de quién, de Hitler y del nazismo, por supuesto, sobre todo los nazis en Argentina. Libro que hablamos el año pasado, ¿sí? El año pasado hablamos de nazis argentinos, que fue el libro que salió, primero buenas tardes, perdón. Sí, bienvenido Julio, buenas tardes. Estamos con una ansiedad de hablar. Que fue el libro que salió el año pasado con el editorial del Ateneo también, que hablaba de los argentinos que lucharon en las Fuerzas Armadas de Hitler, ¿no? Perfecto, y hoy vamos a ver, ¿sí? Después ustedes opinarán. Nos viene a hablar de un mito muy importante, un mito muy grande, que es acerca de la última guarida de Hitler. Si realmente los últimos años, sus últimos días, los pasó en Argentina. Para eso, bueno, tenemos que leer la última guarida, de la que, bueno, un poquito nos va ahora a contar Julio. Julio, ¿cómo fue la premisa para animarte o para escribir sobre este mito? Bueno, yo digo siempre que yo tengo varios libros escritos, pero en mi cabeza este fue el primer libro que escribí. Porque yo siempre fui un fanático de la Segunda Guerra Mundial, desde muy, muy chico. Algunos ni me creen, pero de casi de los 11 años, te diría. Primero de la historia y también de la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En particular. Y bueno, allá por los años 90, libros sobre teorías conspirativas sobre el escape de Hitler a Argentina hay desde el mismo año 45. El primero fue el de Ladislao Sabó. Sí. ¿No? Que fue un periodista húngaro argentino que trabajaba en el diario Crítica. Fue el pionero, como yo digo un poco en el prólogo del libro. Sí, porque lo mencionás a él. Exactamente. Y bueno, leyendo uno de esos libros cuando yo era bastante joven y estaba muy permeable a ese tipo de teoría, bueno, la verdad es que leí uno de esos libros y me atrapó profundamente, al punto de que creo que me lo leí de corrido en un día, en una noche sin dormir. Y bueno, y en ese momento empecé a investigar sobre toda esa historia impresionante que fueron los últimos días de Hitler en el búnker de Berlín, que es una historia impresionante, melodramática y que tiene ribetes y detalles de todo tipo que no hace falta adornar prácticamente con nada, con ninguna fantasía como para que sea una historia espectacular desde todo punto de vista. Y bueno, obviamente ahí me surgió la idea de escribir un libro que estuviera sobre todo enfocado desde dos ópticas, es decir, no solamente poner en valor la historia oficial, que es la historia real, ¿sí? Sino también analizar por qué están todos estos mitos y qué es lo que plantean las teorías de conspiración y a veces, digamos, ir hasta lo más profundo que se pueda y llegar siempre a la conclusión, ¿no? Uno va llegando siempre a la conclusión por diferentes caminos de que la historia oficial es la correcta. ¿Por qué crees que hay tantos mitos? ¿Por qué crees que hay tantas teorías especulativas acerca de los últimos días de Hitler? Bueno, porque lo decía también un poco en una nota que escribí ayer para un portal importante. Que de paso vamos a decir que estamos próximos a los 80, que se cumplen 80 años del fin de la guerra. Del fin de la guerra en Europa, ¿no? Sí. Fue el 8 de mayo del 45, después tuvo el final de la guerra en agosto en el Pacífico. Pero sí, son todos los 80 años en este momento. También los 80 años. Los 80 años del suicidio de Hitler en el búnker. O sea, ya nos estás confirmando algo. Claro. Suicidio, búnker. El que me conoce y me sigue sabe por dónde va el libro, pero yo creo que la gran novedad está en cómo se encaró, porque hay muchos libros sobre la historia oficial de lo que sucedió en esos días y muchos libros sobre la historia alternativa. Yo traté de juntar las dos cosas y explicar por qué existen las teorías alternativas y por qué a veces son hasta tan sencillo desarmarlas con pruebas físicas, no solamente documentales, hasta con pruebas físicas y con una batería de cosas que están dentro de libros explicadas una por una, que no las voy a spoilear todas ahora porque la editorial me va a matar, ¿no? No, la idea es que compren el libro, que lo lean, ¿no es cierto? ¿Y cómo era la pregunta que se me fue? ¿Por qué existen tantos mitos, ¿no? ¿Por qué hay tantas teorías especulativas acerca de que el Führer o Hitler pasó sus últimos días acá en Argentina? Hay dos razones fundamentales. La primera, que es cómo es la sociedad occidental. Nosotros nos encanta el mito, nos encanta el misterio,
enseguida nos enredamos en las telarañas de la conspiración, y yo me incluyo también. O sea, nos encanta, o sea, es súper atractivo, tiene emoción, villanos, Sí. gente que está detrás de una gran conspiración que nosotros no alcanzamos a ver. El occidente es así, o sea, esto es un mito netamente occidental. Sobre todo, no solamente argentino, está muy arraigado también en Estados Unidos. En Europa ya no tanto, porque hay una historia de academicismo histórico mucho más profunda, y autores que se dedican a este tipo de cuestiones que van a lo profundo y dejan las cosas más claras. Y luego también, sobre el final de la guerra, Stalin es el que dio el puntapié inicial para este mito. Nosotros tenemos que pensar que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39, el régimen bolchevique no estaba en su mejor momento. Y Stalin tampoco estaba en su mejor momento dentro de lo que era el régimen bolchevique. Había habido una enorme cantidad de purgas, sobre todo de altos oficiales del ejército, y había como muchos sectores de oposición. Stalin aprovechó este estado de guerra para eliminar cualquier tipo de competencia y amalgamar toda la Unión Soviética, que era un grupo impresionante de naciones y etnias, detrás de un solo objetivo, que era la Gran Guerra Patria, como se llamaba en la Unión Soviética. Cuando va terminando la guerra y la derrota del nazismo es evidente, Stalin lo que quiere hacer es continuar con ese estado de guerra latente, ¿no? Entonces lo que hace es, sabiendo que termina una era, que es la Segunda Guerra Mundial, y empieza una segunda era, que es la Guerra Fría. O sea, hace 80 años terminó una era y empezó otra. Sí. Que llegó hasta 1990. Lo que hace es instaurar el mito de que Hitler estaba siendo cobijado por Occidente. O sea, que fue Stalin el que instaura... Eso ya lo tenía pensado desde antes de recuperar el cadáver de Hitler. Por eso no deja entrar a nadie al búnker, ni siquiera a Zhukov, que era el líder máximo militar de la Unión Soviética. Solo entra un grupo selecto de contraespionaje, del Smersh, con la orden concreta y precisa de recuperar toda la evidencia posible y trasladarla a Moscú. Y durante prácticamente 10 días o más el búnker estuvo cerrado, incluso al mariscal Zhukov, con la excusa de que había trampas explosivas y que era peligroso el acceso. Una vez que pudieron recuperar la pieza clave, que era la mandíbula de Hitler, pero también otra serie de cadáveres que eran los cadáveres de la familia Goebbels, hasta el cadáver de la perra porque de Hitler. no estaban ellos solos ahí. No. O sea, me estoy refiriendo a Hitler y a Eva Braun. No eran los únicos que estaban. Son 12 cuerpos en total, 6 son de los Goebbels, que es el matrimonio Goebbels con sus hijos. Bueno, está la perra Blondie y demás, y todos estos cuerpos son llevados a Moscú. Pero se hace una autopsia, por supuesto. Perdón. Y el punto clave acá, la gran prueba física, es la mandíbula de Hitler. En el año 45 no había ADN. La única prueba forense, y que estaba muy extendida con un gran profesionalismo para contrastar la existencia de un cadáver, o la identidad, perdón, de un cadáver, con respecto a un cuerpo en descomposición, en muy mal estado, como estaba el de Hitler, totalmente cremado, era la dentadura. Y la dentadura de Hitler era una dentadura muy particular, con arreglos muy particulares, con un puente de oro, y que tenía una saga de archivos impresionante, porque Hitler era un hipocondríaco, todo el tiempo se estaba haciendo radiografías, exámenes y demás. Bueno, los soviéticos logran dar con el ayudante principal del dentista de Hitler, y hay un 100% de coincidencia. Y en el año 2018, uno de los forenses más importantes del mundo, de origen francés, tuvo acceso a la dentadura y no solamente corroboró que todo lo que se hizo en el año 45 con respecto a la autopsia de Hitler fue un trabajo que fue correcto, sino que él hizo su propio estudio y da como 100% de correcto, que es la mandíbula de Hitler. O sea que convalida lo que ya habían hecho en el 45. Exactamente. Genial. Hay una... Bueno, hablando del título, que ahora es todo esto que me estás explicando, hay una frase, ¿no?, que dice: el conocimiento es mejor que la ignorancia. La historia es mejor que el mito. Sí. Entonces esto como que resume un poco todo esto que vos me acabás de decir recién. O sea, nos quedamos con el mito, nos quedamos en la ignorancia. Si recurrimos a la historia, entonces vamos a ir a lo cierto. Sí, tengo que hacer crédito de esa frase, que es una frase de Ian Kershaw. Bueno, para mí me encantó y la anoté, yo pensé que era tuya. Ian Kershaw es uno de los biógrafos de Hitler, tal vez el más importante, pero uno de los más importantes del mundo.
que escribió varios libros sobre Hitler, muy buenos, muy detallados, muy profesionales. Y bueno, él es una frase que acuñó él, por eso me encantó para este libro, porque cuadraba justo. Es un poco como que, te la puedo decir de otra manera, las creencias son libres, uno puede creer lo que quiera, no hay ningún problema y no está mal eso, todos tenemos opiniones diferentes. Ahora, el conocimiento es esclavo de la realidad, ¿sí? Nadie que haya, por ejemplo... me estás tirando unas frases. Nadie que haya estudiado el nazismo profesionalmente desde sus comienzos, desde el nacimiento de Hitler en 1889, cómo fue la historia de su familia, cómo fue su vida en la Primera Guerra Mundial, cómo él entró en el nazismo, cómo cooptó el nazismo, ¿no? Él siempre, desde muy chiquito, desde que no era absolutamente nadie, él hablaba de que él tenía un lugar reservado en la historia, de que los destinos de Alemania algún día iban a depender de él. Era un megalómano absoluto, le encantaba el melodrama, y no es por nada que él salió de escena en Berlín, o sea que él murió en Berlín. Él podría haber muerto en Berchtesgaden, podría haber muerto donde él quisiera. Tuvo miles de ofertas, pero como él veía la concepción que él tenía de la historia, como él veía la vida y la providencia, como él le llamaba, él era el Führer de Alemania y no iba a salir de escena en un pueblito de los Alpes, y mucho menos iba a jubilar como un viejito en la Patagonia. Sí, bueno, que ese es el mito, ¿no es cierto? Exacto. Y esa es la historia que, bueno, nos vendieron a todos, que muchos por ahí compramos también, ¿no? Con esa creencia. De hecho, creo que hay hasta visitas en el sur que te llevan y te dicen acá vivió los últimos años, etcétera. Bueno, hablando de eso, él pasó, bueno, vos retratás en el libro hora tras hora, ¿no? De las que fueron viviendo en esos últimos momentos el Führer, en un lugar subterráneo, ¿sí? ¿Cómo fue la reconstrucción de eso? Porque me imagino que te debe haber llevado una investigación terrible, porque no solamente era él, sino como me habías dicho antes, era Goebbels, habían un montón de personas más que estaban acompañándolo. ¿Cómo fue reconstruir eso en un lugar también tan recóndito, ¿no? Bueno, hubo una persona que se llamó Hugh Trevor Roper, ¿sí? Que yo lo nombro bastante en el libro, que fue un oficial de inteligencia inglés. Cuando terminó la guerra y cuando los occidentales recién pudieron ingresar al búnker, él hizo toda una reconstrucción de lo que fueron las últimas horas en el búnker. ¿Sí? Él durante muchos años fue muy criticado y usado también por las teorías de conspiración, porque decía que, claro, él contaba la versión de los occidentales, pero los que habían llegado al búnker, ¿quiénes eran? Los soviéticos. Claro. Lo que pasa es que hay muchos testigos que estuvieron en el búnker hasta el último momento, te diría la mitad o más, que escaparon entre el fuego y las llamas de lo que era la batalla de Berlín a partir del 30 y el 1 de mayo, a partir del 30 de abril y el 1 de mayo, hacia las líneas occidentales. Y contaron la historia con lujo de detalles. ¿Sí? Durante muchísimos años, como Stalin instaló el mito de la fuga, hasta que murió Stalin, esa era la versión. Claro. ¿No? Y ahí se reconstruye minuto a minuto. Cuando Stalin muere y los soviéticos, el nuevo gobierno soviético de Khrushchev y todo lo que vino después, decide no ser tan inflexible con lo que es el mundo en general, abren muchos de esos archivos y dan a conocer que la historia de la fuga era una tontería y que ellos conservaban muchas pruebas de que Hitler había muerto en el búnker, principalmente la dentadura de Hitler, las autopsias y demás. ¿Y qué pasa? Todos esos testigos que habían caído del lado soviético, que habían sido capturados por los soviéticos, son liberados. Casi 10 años después vuelven a Alemania. Y lo que cuentan coincide en un 100% con lo que contaron los testigos occidentales. Entonces ahí se puede reconstruir minuto a minuto todo lo que sucedió. Puede haber algunas diferencias que son... Yo las llamo diferencias mínimas porque son diferencias propias de gente que está bajo emoción violenta entre la vida y la muerte y que puede errar perdón, en media hora de tiempo, en una fecha. Puede decir que el casamiento de Hitler fue a la 1 de la madrugada y otro puede decir que fue a las 12. Claro, sí. O sea, son errores normales de gente que está bajo presión de vida o muerte, ¿no? Más allá de eso, las teorías de conspiración se agarran de eso y dicen, mirá, hay una hora de diferencia entre las dos declaraciones. Sí. Entonces es evidente que están mintiendo. Claro. ¿Entendés? Sí. Y de toda esta gente, por ejemplo, que lo estaba acompañando en el búnker, bueno, hablábamos de Goebbels, de Bormann, ¿sí? De Hermann Göring,
También, bueno, supongo que habrás conseguido, bueno, y tendrás información de todos ellos, que fueron, lo estuvieron acompañando hasta último momento. ¿Cómo fue también todo ese proceso? Bueno, y por qué decidís también, bueno, supongo que para fundamentar tu teoría y esta teoría de que, bueno, murieron ahí. Sí, Y que no fue el único. la primera parte del libro es todo un análisis de lo que yo llamo la corte de Hitler, ¿no? Todo lo que era su séquito personal, los jerarcas en sí, y se analiza uno a uno porque después en el libro van sucediendo cosas, o en esta historia van sucediendo cosas, de todos estos personajes van reaccionando de forma diferente al final, a la caída, ¿no? Al ocaso de los dioses, como le llamaban los alemanes. Por ejemplo, vos tenés al que era un acólito incondicional, leal, y que estaba dispuesto a sacrificarse no solamente su propia vida, sino la de su esposa y de sus hijos, para estar hasta el último minuto con Hitler, que fue Goebbels. Sí, el de la propaganda. Tenés a Goering, que era un cobarde y que decidió huir al sur, porque estaba seguro que en el sur iba a caer en manos de los aliados occidentales. Tenés a Himmler, que era un tipo que estaba por ahí desconectado de la realidad y pensaba que como él era el dueño de las SS, o el dueño no, es una mala expresión, el líder supremo de las SS, que era un estado dentro del estado, creía que iba a ser alguien necesario en la posguerra, para poner orden en todo lo que era la Alemania de la posguerra. O tenés también a Albert Speer, que era el arquitecto de Hitler, que tenía una relación extraña, como de amigo, sin llegar a ser el amigo, que también huye y a último momento siente la necesidad de hacer un vuelo épico al búnker en los últimos 2 o 3 días para hacer como una especie de despedida. Sí. Y sobre esto también hay un gran mito, sí, porque se dice que se ha dicho mucho y se ha retratado mucho en el cine que en ese momento hay una gran confesión de Speer, que dice: yo te estuve contraviniendo tus órdenes y no estuve demoliendo los puentes ni las fábricas como vos me pediste. Y la realidad es que el mismo Speer, en una de sus últimas entrevistas de posvida, antes de morir, reconoce que esa confesión nunca existió. Claro. Fue solo una despedida. Seguimos con los mitos. Seguimos con los mitos. También en el libro hace referencia a Eva Braun, y también a su salud y a los testamentos, que ¿esos se recuperaron? Sí, los testamentos se hicieron varias copias. Y uno de los que recuperó un testamento original fue Hugh Trevor Roper, justamente, que es el agente de inteligencia británico que termina escribiendo la primera versión de la historia, como hoy la conocemos. Bueno, tiene en el libro se cuenta todo un escape impresionante que hace uno de los nazis que estaba en el búnker, cómo esconde los testamentos y cómo Hugh Trevor Roper los termina recuperando, ¿no? Eso es un relato muy bueno. Así que bueno, fue uno, y hay otra copia más que también ya había caído, pero se hicieron 3 o 4 copias, y Hitler lo que hizo antes de suicidarse, dar instrucciones a 3 o 4 comitivas diferentes para que escapen del búnker, pasen las líneas soviéticas y esos testamentos se conozcan, porque justamente Hitler lo que quería era digitar el posgobierno que quedara después de que él se suicidara, no que era con el almirante Dönitz a la cabeza. Claro, no solo digitó la de él, sino que cuando se fuera, ¿no? Exactamente. Hay un tema de que, bueno, el tema de la teoría de los submarinos en Mar del Plata, también de nombrar. Entonces, como que pareciera que como que hubiesen estado acá, pero no. Como hablar de unos submarinos, el U-530 y el 977, ¿no? Que en Mar del Plata, y bueno, y acá mencionás a Ladislao Sabó. Sí, claro, porque la historia empieza cuando Ladislao Sabó va a cubrir la llegada, creo que era del U-530, el primero que llegó. Estaba en el diario Crítica y sale como un rayo para Mar del Plata para cubrir esa llegada, ¿no? Y ahí es donde la cabeza de Ladislao Sabó dice: acá tengo que escribir un libro que Hitler está vivo y vino en este submarino, con ninguna prueba, por supuesto, ¿no? Y ahí fue otro mito el gran visionario que dijo: acá hay algo bueno para escribir, sí, y escribió sobre eso. Y bueno, después hubo otro que fue el U-977. Ajá, la realidad es que ese submarino estaba lleno de chicos que venían en estado deplorable. Para que te des una idea, los oficiales al mando tenían 24 años, los marineros tenían 18, 20 años. El final de la guerra los sorprendió en alta mar, y la verdad es que ellos ni siquiera estaban enterados que hacía un mes atrás Argentina había declarado la guerra a Alemania, algo totalmente de compromiso, ¿no? Que da para hablar de otro tema.
Y bueno, entraron en el puerto de Mar del Plata porque ellos sabían muy bien que de Mar del Plata hacia arriba había muchos bancos de arena y corrían mucho riesgo de quedar encallados. Ajá. O sea, ellos entraron en Mar del Plata pensando que entraban en un país neutral y que iban a quedar internados. Sí. Y finalmente terminaron siendo prisioneros de guerra y se los llevó a Estados Unidos. Bueno. Se dice que hubo algún otro submarino por ahí, perdón que te interrumpa. No, por favor, al contrario. La verdad es que esa es una historia que ahí está un poco más fina la línea entre el mito y la realidad, ¿eh? Sí. Porque hay documentos muy concretos de la Armada, reales, y testimonios de marinos muy entrenados para la guerra antisubmarina. No estamos diciendo que es el testimonio de un pescador. Sí. Que se avistaron periscopios y se escucharon por los hidrófonos hélices de submarinos en esas semanas que se rindieron el U-530 y el U-977 de Mar del Plata, por lo que podría haber algún otro submarino hundido en la costa por ahí, pero bueno, de jerarcas y oro nada, son unos chicos que venían escapando y que pensaban que rendirse en Argentina era muchísimo mejor que rendirse en Europa y quedar en manos de los soviéticos especialmente. Bueno, estás derribando el mito de una manera tremenda, pero bueno, el mito se derriba con conocimiento. Antes de cerrar, porque es una pregunta que me quedó acá en el tintero, ¿qué es la SMERSH? O sea, carpeta de la que hablas hacia el final del libro y que me parece que es también lo que avala todo este ensayo que haces, ¿no? Porque no es una novela, es un ensayo. Exacto. Aunque parece a veces, por el ritmo y todas las cosas que pasan, parece que fuera una... Sí, parece que fuese una novela por cómo está contado y todo, pero en realidad es un ensayo y muy bien documentado, ¿no? El SMERSH era el servicio de contrainteligencia de los soviéticos. Literalmente en ruso significa muerte a los espías. Ajá. Porque lo que hace el servicio de contrainteligencia es, una de sus funciones fundamentales es contraespionaje, o sea, buscar a los que te están espiando a vos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Stalin en ese momento ni siquiera se confía de su servicio de inteligencia, porque es demasiado amplio. Entonces lo que hace es enviar al servicio de contrainteligencia, ¿no? Para hacer esta operación que yo te contaba, para entrar al búnker, cuando finalmente se sabe que Hitler está muerto y demás. Y esa carpeta, la verdad es que tengo que hacer ahora un agradecimiento, esas fotografías, se las debo a Héctor Amuedo, que es un investigador uruguayo y un amigo, que él consiguió, fruto de sus investigaciones, consiguió los originales, o por lo menos copias, porque normalmente cuando hay este tipo de archivos secretos se hacen muchas copias, y los cedió para este trabajo. En esa carpeta se puede ver los informes de las autopsias de Hitler, de los Goebbels, se puede ver la dentadura de Hitler en un primer plano, y vos podés ver cómo esa dentadura coincide perfectamente con la que se publicó en 2018 con imágenes en alta definición, con el análisis que hizo el forense francés que te contaba. Así que bueno, Julio, muchísimas gracias. Gracias a la editorial El Ateneo, gracias por recibirnos, gracias por esta charla. La última guarida de Hitler, entonces léanlo para saber si es mito o realidad de que pasó sus últimos días en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno,